Buenos días. La Comisión de Ética y Valores del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario titulado Violencia e Inseguridades en Costa Rica, un problema de valores. Este webinario está dirigido a las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. Esta charla tiene como objetivo, dentro de la celebración de la 16ª Semana de Valores a nivel nacional, fortalecer los conocimientos de los valores institucionales y nacionales de manera que incida en la formación integral de las personas funcionarias del MEP. Les habla Silvia Sáenz Soto, coordinadora de la Comisión de Ética y Valores del MEP, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. La exposición estará a cargo del licenciado André Pineda Sancho, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Al finalizar la exposición del compañero, cerraremos con un periodo de consultas muy breve de 5 minutos, por lo que pueden irlas anotando en el chat, el cual estará habilitado durante todo el webinar. Sin más preámbulo, iniciamos con la exposición. Adelante, don André. Sí, muy buenos días. Primero que todo, quisiera saludar a las personas presentes y en segundo lugar, quiero agradecer la invitación que me extendieron a participar en esta charla y a facilitarla, especialmente a la Comisión de Ética y Valores del Ministerio de Educación Pública y también al Instituto de Desarrollo Profesional que está implicado en esta organización. Para mí es motivo de muchísima honra poder compartir algunos de mis pensamientos, de las ideas que he venido desarrollando en los últimos tiempos alrededor de este tema. Y por supuesto también quisiera reconocer la labor que realiza no solo la Comisión de Ética y Valores del MEP, sino en general todas las comisiones de ética y valores de las instituciones públicas de Costa Rica, pues sé que el trabajo que desarrollan lo hacen con los mínimos recursos y siempre sacando del tiempo que cada persona integrante tiene dentro de sus funciones regulares para que la comisión camine. Y créanme que lo que hace la comisión es importante y le conviene al país, le conviene a la institución fomentarlo y promoverlo de las mejores formas posibles. Dicho esto, voy a compartir mi presentación. Como lo ha mencionado la compañera Silvia, la idea es que ustedes la vayan siguiendo y que conforme avance puedan ir expresando sus dudas, comentarios a través del chat. No se van a hacer en el transcurso de la presentación, sino que ustedes las van a ir anotando y al final vamos a tener un espacio para leerlas y yo también tendré unos cuantos minutos para responderlas. Bueno, la charla, como ya lo mencionó Silvia, la he titulado Violencia e Inseguridad. Silvia dijo inseguridades, pero también, digamos, perfectamente podría ser inseguridades en Costa Rica y con una pregunta que es un problema de valores. Con esto quiero decir si la violencia y la inseguridad se puede reducir a un problema de valores como usualmente uno puede leer en redes sociales y en otros medios. ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Bueno, básicamente crear conciencia y comprensión, sobre todo sobre las causas, yo le llamo socioculturales, pueden ser estructurales, de la violencia y la inseguridad en Costa Rica. Y luego identificar y discutir el posible rol de la ética y los valores en la mitigación. Digo mitigación porque difícilmente podríamos hablar de eliminación de la violencia y la inseguridad en Costa Rica específicamente. Simplemente para que ustedes tengan claros cuáles van a ser los contenidos.
Primero voy a hacer algunas aclaraciones iniciales y una breve contextualización del problema. Luego voy a problematizar un poco más y voy a plantearles a ustedes unas preguntas generadoras que no pretendo que me respondan porque de todas maneras no se puede, sino que son preguntas para la reflexión, para que ustedes las tengan presentes en el transcurso de la presentación y después de la presentación también para que reflexionen básicamente y puedan encontrar preguntas, o mejor dicho, respuestas todavía más elaboradas a esas preguntas. Luego vamos a desarrollar, y esta es la parte central de la exposición, una aproximación sociológica, y digo sociológica porque no es filosófica, no es de otra disciplina, sino que es desde la sociología, al problema de la violencia y la inseguridad en términos generales y específicamente aterrizado a Costa Rica. Luego vamos a desarrollar la práctica delictiva como respuesta a este problema a la aproximación sociológica que les voy a plantear. Posteriormente vamos a exponer el rol de la ética y los valores ante un escenario anómico y posteriormente vamos a cerrar con los puntos, un llamado a la acción política desde la ética, por supuesto, y unas reflexiones finales. Ese es el itinerario que les propongo desarrollar durante la exposición. Bueno, ¿cuáles son estas aclaraciones? Lo primero es que voy a tratar la violencia y la inseguridad que se asocian principalmente a las prácticas delictivas y todavía más específicamente a las prácticas delictivas que tienen que ver con el crimen organizado. Esto lo aclaro porque la violencia y la inseguridad, como ustedes saben, tiene otras aristas, trasciende el tema que les estoy acotando, pero al mismo tiempo la relación que establezco con las prácticas delictivas se debe al hecho de que estas prácticas son las que generan los mayores impactos a nivel público y también a nivel de costos humanos relacionados con la violencia. Y aquí les voy a poner algunas cifras que les pueden servir para dimensionar estos impactos sociales, humanos de la violencia asociada al crimen organizado, a la violencia delictiva. Y estos son datos sobre todo del 2023. En el 2023, seguramente ustedes ven noticias y ya lo saben, pero igualmente lo quiero recordar, la tasa de homicidios dolosos, es decir, que se hicieron con alevosía, premeditación y plena responsabilidad de las personas perpetradoras, aumentó a 17,2 por cada 100,000 habitantes. Esto representa un aumento de 8,5 puntos con respecto al 2013, hace 10 años, 11 años, y lamentablemente nos empieza a posicionar con tasas parecidas a otros países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, etcétera. Creo que en este momento solamente Honduras está bastante por encima de esta tasa. Esto lo traigo a colación sobre todo para dimensionar que algunas de las características que hicieron a Costa Rica distinta al resto de Centroamérica, por lo menos en términos de violencia delictiva y demás, cada vez se están perdiendo más. Es decir, ya no nos estamos distinguiendo en este y en otros rubros, en otros aspectos de los hermanos países centroamericanos, que bueno, como ustedes saben, históricamente han estado azotados no solamente por violencia delictiva asociada al crimen organizado, sino también por conflictos bélicos que afortunadamente Costa Rica no ha tenido o no tuvo en su momento la desdicha de sufrir. Bueno, se registraron en términos absolutos 250 víctimas más de homicidio doloso respecto del año 2022, que sería el punto inmediato de comparación. 250 más vidas que se perdieron, familias
que quedaron dolientes, etc. En promedio, y esto es todavía más dramático, en el 2023 se registraron 3 víctimas de homicidio por día. Esto es, pues, catastrófico, realmente catastrófico. Luego, 7 de cada 10 de los homicidios dolosos, y aquí es donde justifico con claridad por qué mi enfoque tiene que ver con la delincuencia organizada, 7 de cada 10 de estos homicidios se vinculan, aunque no todos han sido esclarecidos, pero se presume que 7 de cada 10 tuvieron relación con la delincuencia organizada. Y cuando hablo de delincuencia organizada estoy hablando sobre todo, aunque no exclusivamente, del narcotráfico. Algo muy dramático también es que las personas que se están matando en este contexto de violencia cada vez más extendida, cada vez más generalizada, son sobre todo personas jóvenes, muy jóvenes. 6 de cada 10 de las víctimas están en el grupo de edad entre los 20 y los 29 años de edad. Son jóvenes que, bueno, que lamentablemente vieron truncadas sus vidas, y que obviamente también dejaron afectación a su alrededor. Estoy hablando de sus seres queridos y demás, pero al mismo tiempo son jóvenes que ya no van a contribuir al desarrollo del país, que ya no van a contribuir digamos, a la configuración de los destinos compartidos, sino que son vidas bastantes que se han perdido para siempre, lamentablemente. Y algo muy importante es que 92% de estas víctimas son hombres, o fueron hombres, mejor dicho, y solamente el 8% fueron mujeres. Esto habla de una mayor propensión de los hombres a involucrarse en actividades delictivas con respecto o en comparación con las mujeres. Vean ustedes que hay suficientes elementos para justificar la elección del tema, o mejor dicho, la acotación del tema. ¿Cuáles son las preguntas generadoras para la reflexión? Bueno, muy básicas, tienen que ver fundamentalmente con el título de la presentación. ¿Cuánto de la violencia y la inseguridad que se vive hoy y desde hace algunos años en Costa Rica puede asociarse exclusivamente a un problema de valores, como usualmente se suele decir, como les dije, o uno lo lee en redes sociales o en pláticas de café, etcétera? ¿Cuánto de esta violencia realmente tiene que ver con un problema de valores, con una crisis de valores, con falta de valores? Esto es algo que quiero que lo mantengan presente durante toda la presentación. ¿Cuánto pueden contribuir los valores, digamos, la educación en valores, la socialización en valores, la inculcación de valores, inspirados en principios o criterios éticos? Aquí no hablamos de cualquier tipo de valores, sino de valores que pasan por el filtro de principios o criterios éticos, ya sea para paliar o disminuir esta violencia e inseguridad que muy brevemente les he retratado. Y por último, y algo no menos importante, es entonces cuando hablamos de valores inspirados en principios o criterios éticos, ¿de cuáles valores estamos hablando? ¿De qué valores estamos hablando cuando de valores hablamos? Ahora les voy a hacer un breve repaso de cómo entender el origen de esta violencia, esta inseguridad asociada al crimen organizado, a la violencia delictiva, desde una aproximación sociológica. Para esto me baso sobre todo en una teoría de un sociólogo estadounidense, Robert Merton, que sobre todo centra su explicación en un concepto que aquí subrayo en rojo, que es el concepto de anomia. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es lo que dice el planteamiento de Merton? Básicamente lo siguiente, que la violencia delictiva
y la delincuencia en general, aunque no genere violencia, se genera a partir de el desfase entre una relación. ¿Cuál es esa relación? Las metas culturales dominantes y los medios legítimos para alcanzar esas metas. Cuando hay una disparidad entre metas y medios, se genera esto que el autor llamó anomia. La anomia es, ya les voy a dar una definición más sintética, más específica, pero básicamente es o surge cuando se bloquean los medios legítimos para alcanzar las metas y hay un cuestionamiento cada vez más generalizado, cada vez más extendido de las normas socialmente legítimas para alcanzar esos medios. Aquí lo pueden ver de manera más esquemática. Por el lado de los medios legítimos tenemos tanto las condiciones estructurales que permiten alcanzar esos medios, y aquí les puedo dar varios ejemplos, como por ejemplo tener un empleo digno, con ingresos dignos, tener educación suficiente para acceder a ese empleo o a esos empleos dignos y con ingresos suficientes, tener oportunidades no solo educativas, sino también de salud, en fin, todo lo que necesita un ser humano para desarrollarse como tal de manera integral y que pueda cada quien con esas condiciones y esas oportunidades desarrollar el estilo de vida necesario para alcanzar las metas culturales. Y por el otro lado, por el lado de los medios todavía, en este lado izquierdo, tenemos las normas legítimas para alcanzar esas metas. ¿Cuáles son ejemplos de normas legítimas? Por ejemplo, y aquí hablo de formales e informales, legales y morales. Uno podría ser, por ejemplo, el trabajo duro como valor para conseguir el dinero suficiente para obtener o poder alcanzar las metas culturales hegemónicas. Y eso requiere, por ejemplo, trabajo duro, honestidad, cooperación, etc. Ahí podemos sumar valores, normas y, por supuesto, implica también apegarse a la ley. Esto es muy importante. Es decir, que en el caso de la función pública, por ejemplo, vamos a tratar de desarrollar nuestras vidas, cumplir nuestras metas, siempre apegadas a la ley. Esto quiere decir que no se valdría, por ejemplo, incurrir en actos de corrupción para poder obtener dinero de manera más expedita o una mayor cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, en una sociedad donde esto está equilibrado, donde los medios legítimos, donde hay oportunidades para que cada quien se desarrolle, donde las normas legales, morales funcionan y se respetan, digamos que hay menos posibilidades de que surjan conductas delictivas y sobre todo menos posibilidades de que surjan conductas delictivas que generen violencia y afectación en la integridad física de otras personas. En una situación anómica, esto se rompe. Hay un desfase, como les decía, entre los medios legítimos y las metas culturales. Entonces, ¿cómo podemos definir anomia? Siguiendo aquí a Robert Merton. Es una situación social en una sociedad específica, en un momento específico, en la cual las normas, las reglas, tanto las formales como las informales, de la sociedad pierden parte, porque no la pierden totalmente, de su capacidad para guiar o regular el comportamiento de las personas. Esto ocurre, como ya lo he dicho, cuando hay una desconexión entre las metas que la sociedad promueve, como por ejemplo tener éxito, ganar dinero, ser famoso, tener estatus, y las formas que son legítimas para alcanzarlos.
hay un cuestionamiento. Y al haber un cuestionamiento, las personas empiezan a actuar de manera tal que ya no siguen las formas legítimas, sino que empiezan a utilizar formas ilegítimas para alcanzar las metas socialmente compartidas. Entonces, hay un primer problema que yo identifico. Un primer problema que se junta con un segundo problema y generan una situación explosiva, una situación socialmente delicada. Pero vamos por partes. Problema 1. Cuando una sociedad, una cultura, tiene metas hegemónicas que son exacerbadas, pero además de exacerbadas son carentes o están vacías de una reflexión o una orientación ética adecuada. ¿A qué me refiero? Aquí traigo apenas unos ejemplos, pero ustedes pueden seguramente pensar en otros. Una sociedad que promueve la acumulación de la riqueza simplemente por la acumulación de la riqueza, que promueve de manera exacerbada el poder, la influencia, el reconocimiento por parte de las otras personas, la fama, el éxito a cualquier costo, llámese a nivel político, llámese a nivel económico, llámese todo eso junto. El consumismo irreflexivo, ese consumismo que creemos que de alguna manera nos va a resolver la existencia y que incluso se forma o se convierte en el factor que supuestamente nos da la identidad como personas, la competitividad extrema, la eficiencia y la productividad a expensas del bienestar individual y colectivo. Con esto no quiero decir que no debamos ser eficientes y productivos. Digo que a veces lo llevamos hasta extremos en los cuales sacrificamos el bienestar individual y colectivo. El individualismo exacerbado, esta idea de que yo como persona soy autosuficiente, soy una isla hasta cierto punto, no tengo conexión con las otras personas y no me importa lo que le pase a las otras personas siempre y cuando a mí me vaya bien en la vida. Y por último, la gratificación inmediata. Esta gratificación que está asociada a un placer muy inmediato, muy efímero al mismo tiempo, y que no piensa en el bienestar a largo plazo, no piensa en el bienestar ni siquiera de la propia persona, pero tampoco en el bienestar de las otras personas. Este tipo de metas que yo juzgo como dominantes en las sociedades contemporáneas, no quiere decir que sean las únicas y no quiere decir que todo el mundo las acepte de igual manera, por supuesto, pero sí están ahí a modo de presión generalizada, compartida para todas las personas. Algunos y algunas las aceptan de manera más directa, de manera más transparente, más nítida, y otras personas pues obviamente se resisten a que estas sean las únicas metas de la sociedad, de las sociedades de hoy, pues. Segundo problema, que como les dije, cuando se junta con el primer problema, generan una fórmula explosiva. Este es cuando los medios legítimos, llámese las normas, las reglas, las instituciones, las actividades económicas y productivas, son insuficientes para que cada quien alcance las metas culturales dominantes. Y aquí yo cito algunas limitaciones recurrentes en la actualidad, pero de nuevo ustedes seguramente pueden pensar en otras. Y aquí voy vuelvo al esquema que les presentaba anteriormente, desde las condiciones estructurales, es decir, lo que tiene que ver con las oportunidades vitales que cada quien tiene desde el momento que nace para poder desarrollarse integralmente como persona, pero también a las normas legítimas. Incluye esos dos aspectos.
Entonces, en el plano de las condiciones estructurales tenemos problemas cada vez más extendidos, por ejemplo, de pobreza. Ustedes bien saben que este país tiene por lo menos 35, casi 40 años de no poder bajar la pobreza del umbral del 20% de los hogares. En términos porcentuales nos hemos mantenido estancados en los últimos 40 años aproximadamente, pero en términos absolutos eso se traduce en una cantidad cada vez mayor de personas empobrecidas. También tenemos una sociedad cada vez más desigual, y para ponerles un ejemplo, cuando uno ve la distribución del ingreso en Costa Rica, se da cuenta que el primer quintil, que es el 20% más pobre de la población en términos de sus ingresos monetarios, apenas se lleva el 4,6% del ingreso total que hay en Costa Rica. Mientras que el quintil más rico, el 20% con mayores ingresos, se lleva casi el 50% del total de los ingresos que se producen en Costa Rica. Tenemos un coeficiente de Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad por ingresos, que alcanza el 0,52%. Perdón, 0,50%. Es en este momento uno de los indicadores de desigualdad más elevados de América Latina, y no hay nada, lamentablemente, en el panorama político ni económico que indique que se va a empezar a revertir en los próximos años. Todo lo contrario, puede seguir creciendo. Entonces tenemos una situación de desigualdad creciente, de exclusión social, no solamente en términos de ingresos económicos, sino en términos de acceso a oportunidades, ya sean estas provistas por el Estado, como por ejemplo la educación, la salud, etcétera, o provistas por el mismo mercado a través de acceso a oportunidades como un empleo digno, con ingresos dignos, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos una proliferación, al mismo tiempo que esto ocurre, que las condiciones de vida se deterioran y las oportunidades vitales se distribuyen de manera desigual, al lado tenemos una proliferación, un aumento de medios, organizaciones, actividades ilegítimos para alcanzar las metas culturales. Y aquí estamos hablando sobre todo de crimen organizado, corrupción, explotación de la fuerza de trabajo como una manera de obtener más recursos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la combinación es peligrosa porque tenemos una sociedad que nos dice hay que acumular riqueza, hay que tener poder, hay que tener influencia, hay que tener reconocimiento, fama, éxito, hay que consumir, si no consumimos no somos nadie, y no consumir cualquier cosa, por supuesto, consumir marcas, consumir estatus, finalmente. Tenemos una sociedad que nos dice esto, pero que al mismo tiempo nos excluye, no nos da las oportunidades suficientes. Pero hay otras organizaciones que no son estatales, que no son del mercado tampoco, sino del mercado, o lo son, pero del mercado ilegal, que nos dicen, mire, yo le doy la oportunidad, y sobre todo se lo dice a los jóvenes, de contextos empobrecidos, excluidos, yo le doy la oportunidad de acceder a todo esto de una manera rápida, de una manera que yo no le pido tantos requisitos, pero que tiene un altísimo costo, tanto para las personas que se involucran en esas actividades como para la sociedad en términos generales. Y más que un costo, porque suena como muy frío, como si yo lo estuviera tratando de poner en términos económicos, es un costo humano, un drama humano que se está generando a partir de la proliferación de estos medios ilegítimos para alcanzar estas metas culturales.
Entonces, lo que dice Merton, volviendo al autor, es que generalmente las personas tienen distintas formas de adaptarse a esta relación entre metas y medios, incluso en contextos anómicos. La más extendida, por la que optamos la mayor parte de las personas, afortunadamente, por lo menos hasta ahora, es la adaptación conformista. Esta adaptación es la que acepta las metas o las acepta parcialmente, digamos, negocia hasta cierto punto, pero digamos, en términos generales las acepta, pero al mismo tiempo acepta los medios, las normas que son legítimas, las que están institucionalizadas como legítimas, legales, morales, etcétera, para alcanzar estas metas. Entonces, la mayor parte de la población todavía se ubica acá. Voy a saltarme la segunda porque es la que quiero exponer a continuación. Luego está la respuesta ritualista, que son personas que no aceptan del todo las metas, las critican o simplemente son apáticas ante estas metas, pero aceptan los medios institucionalizados. Ese podría ser el caso de una persona que no tiene la pretensión de hacerse rica, no tiene la pretensión de tener estatus, no tiene pretensiones o ambiciones de ese tipo, pero todos los días trabaja de manera correcta, con una ética de trabajo honesta, etcétera, y generalmente se mantiene apegada a las normas morales, legales, etcétera. Luego hay otra respuesta que el autor llama retraimiento, que son personas que no aceptan ni las metas ni los medios y, digamos, se aíslan de la sociedad. Puede ser a través de, qué sé yo, una comuna, cosa que es bastante poco frecuente, una comuna que tenga sus propias reglas, sus propias metas, sus propios medios, pero también puede ser el caso de las personas en condición de calle, por ejemplo, que de alguna manera abandonaron toda pretensión de alcanzar las metas y al mismo tiempo abandonaron los medios que son legítimos para alcanzar esas metas. Y luego están las dos respuestas que me interesa resaltar, que son la innovación, que es la semilla de la conducta delictiva, porque en esta respuesta, en esta adaptación, las personas aceptan de manera muy entusiasta, muy plena, las metas culturales, pero no aceptan del mismo modo o no interiorizan del mismo modo las metas o los medios, perdón, legítimos. Y por último está la rebelión, que no se confundan, no es revolución, aquí no hablo de revolución ni nada por el estilo, bueno, el autor no hablaba de revolución, sino más bien de una actitud de las personas, de un grupo de personas, que critican las metas, tratan de reformar las metas porque las encuentran deficientes desde el punto de vista ético y al mismo tiempo tratan de generar nuevos medios para alcanzar nuevas metas. Entonces es una actitud de impugnación, es una actitud crítica, es una actitud que de alguna manera es la que quiero que tengamos al final de esta presentación. Pero me voy a concentrar a continuación en la respuesta de innovación, la que aquí he subrayado en rojo. Porque, como les dije, es la semilla de la conducta delictiva. En este caso, como les dije, hay una alta interiorización de las metas, pero acompañada de una baja interiorización de los medios legítimos, de las normas legítimas. En este caso se innova sobre todo a través de la creación o de la utilización de medios alternativos, generalmente ilegítimos, ilegales, etc. Y esto es lo que genera, según la explicación, la conducta delictiva y también la violencia delictiva.
Está bien. ¿Cuál es el rol posible de la ética y de los valores entonces ante un escenario anómico como el que crecientemente estamos viviendo? Digo crecientemente porque todavía no estamos toda la población aquí en esta forma de adaptación. Es todavía una minoría de la población, pero una minoría lo suficientemente amplia como para generar altas afectaciones al conjunto de la sociedad. Y si no revertimos la situación anómica en la que nos encontramos, ese grupo pequeño va a seguir creciendo paulatinamente. Y las conductas, aunque no lleguen a ser, por ejemplo, asociadas al crimen organizado o a ser violentas, esa conducta innovadora va a ir extendiéndose a todos los sectores de la sociedad. Entonces, por ejemplo, el caso más típico sería que se extienda la corrupción en todos los niveles dentro de las instituciones públicas. Es gente que no está generando violencia física, daños a la integridad de otras personas, por lo menos en términos directos, pero que efectivamente está incurriendo en prácticas que se salen de las normas legítimas y legales. Y eso también está pasando en el país. Entonces, ¿cuál es el rol de la ética? Esto es muy importante. Hay, digamos, dos niveles. Podemos plantear a la ética y a los valores como una respuesta posible al problema 1. Y a este le he llamado momento aristotélico. ¿Por qué momento aristotélico? Básicamente por lo siguiente. Para Aristóteles, la ética era básicamente una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para que cada persona trabajara su carácter moral en función de conseguir fines muy concretos. Decía, cada persona tiene que trabajarse a sí misma, su carácter moral, sus valores, sus principios, etcétera, las cuestiones que son fundamentales para cada persona, tienen que servir para algo muy concreto, pero al mismo tiempo muy abstracto, que es la autorrealización personal o la felicidad, si ustedes lo quieren poner en esos términos y se entiende mejor. Cada quien tiene que comportarse de forma tal que ese comportamiento le permita autorrealizarse como persona. Esto implica entonces trabajarse, como ya lo he dicho, a moldar o moldear, mejor dicho, casi como un escultor que tiene ante sí un pedazo de mármol o de otro material, de manera tal que mi comportamiento, mis valores, mis principios me sirvan para autorrealizarme como persona. Entonces, la ética es básicamente una herramienta para hacer esto. La ética me permite reflexionar, ser autocrítica, ver si mis valores, si mi carácter moral realmente me está favoreciendo para conseguir el fin de la autorrealización, la felicidad, o si más bien están siendo un obstáculo para conseguirlo. Cuando yo hago esta reflexión sobre mis valores, sobre mi moral, lo siguiente que yo tengo que hacer es, a partir de las conclusiones a las cuales llegue, pues trabajar mi carácter, esculpir mi carácter, de forma tal que yo pueda arreglar aquello que no me está funcionando y incorporar nuevas prácticas, nuevos valores, nuevos comportamientos, de forma tal que yo pueda conseguir este gran fin que es la autorrealización personal. En este caso, yo les invito a hacer algo muy parecido, pero llevarlo más allá del plano personal y tratar de situarlo
sin dejar de lado lo personal, por supuesto, porque siempre va a estar presente ese factor, en el plano también o además social. Entonces yo les decía más atrás que uno de los grandes problemas que tiene o que estamos enfrentando es que estamos ante metas culturales que están exacerbadas y que están, digamos, desprendidas de una adecuada reflexión ética por los fines. Entonces habría que preguntarse cosas como las siguientes. ¿Cuáles metas valen realmente la pena? La persecución de la riqueza por la persecución de la riqueza vale la pena. El poder por el poder, el estatus por el estatus valen la pena. El consumo por el consumo exacerbado vale la pena, o más bien habría que pensar que el consumo es apenas un medio para satisfacer necesidades como que son necesarias, por supuesto, como vestirse, alimentarse y demás, pero que de repente la estamos llevando a un límite o más allá de los límites convenientes. Y la segunda pregunta sería entonces, ¿cuáles valores, cuáles comportamientos podrían contribuir para conseguir metas que sí valgan la pena, fines que sí valgan la pena, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto? Y aquí yo hablo de algunos, traigo a colación apenas algunos posibles fines. Ustedes seguramente van a pensar en otros, pero aquí yo pienso y les quiero invitar a pensar en fines como el bienestar integral, la autorrealización, estar satisfecho con lo que hemos construido, con lo que hemos alcanzado a partir de nuestro esfuerzo, con el impacto que hemos tenido sobre otras personas, impacto positivo quiero decir. Yo no creo que nadie pueda sentirse orgulloso y autorrealizado de haber generado impactos negativos sobre otras personas. Fines como el autoconocimiento que me ayuda a crecer como persona, el crecimiento personal, la salud integral, esta salud que tiene que ver con lo físico, pero también con lo mental. Relaciones interpersonales saludables que me aporten a mí, que yo a través de ellas le aporte a otras personas. Balance entre las distintas facetas o áreas de la propia vida, equilibrar lo laboral con lo personal, con lo familiar, sin descuidar ninguno de los aspectos. La creatividad, la expresión, es decir aquello que queremos decir cuando lo queremos decir de manera asertiva, amable, cordial, etcétera. La adaptabilidad de esta capacidad que tenemos los seres humanos, pero que no siempre desarrollamos de adaptarnos a las circunstancias y de tratar de aportar en cualquier circunstancia, por más adversa que ésta sea, algo positivo y no dejarnos consumir por las circunstancias, entre otros fines posibles. Entonces, tendríamos que hacer primero una crítica de las metas culturales que actualmente perseguimos como sociedad, como personas, y tratar de reconfigurarlas, porque esas metas no nos están ayudando a ese gran fin que es la autorrealización personal, que es la felicidad individual y compartida, sino que en muchos casos más bien están entorpeciendo ese gran fin que tenemos todos los seres humanos, que es el de ser felices y en la medida de lo posible no sufrir. Pero cuando hay sociedades en las cuales las personas se están matando por cualquier cosa, donde no se puede convivir, evidentemente las condiciones no están dadas para que cada quien encuentre su propia autorrealización. Luego, la ética y los valores como respuesta al problema 2 que les planteé algunas diapositivas atrás. En este caso, la preocupación sería no tanto por las metas,
por los grandes fines que perseguimos como personas y como sociedad, sino por los medios, es decir, por los valores que pueden contribuir a generar medios más inclusivos, condiciones más inclusivas para todas las personas. Y sobre todo que nos permitan hacer un balance adecuado entre medios y fines. Y aquí pienso en valores como los siguientes: la libertad. La ética sin libertad no es ética. La ética es un asunto de convicción. Nadie nos puede obligar a ser éticos. Nos pueden obligar, y para eso existe la ley, para eso existe la policía, para eso existe en este país el OIJ, los tribunales, etcétera. Nos pueden obligar a cumplir la ley o nos pueden castigar si no cumplimos la ley. Eso puede pasar. Pero nadie nos puede obligar a ser solidarios con las otras personas. Nadie nos puede obligar a ser honestos. Nadie nos puede obligar a ser leales. Nadie nos puede obligar a cooperar con otras personas. Eso es algo que tiene que surgir de la convicción de cada quien. Y por eso, en temas de ética, la socialización, tanto formal como informal, es fundamental. Porque es algo que se irradia, es algo que se invita a compartir, no es algo que se pueda imponer. Y enhorabuena que así es. Para lo demás está la ley, para lo demás está la coerción estatal y todos los mecanismos que tiene el Estado para obligar o para castigar a quien no se ajuste a la ley. Luego pienso en valores como la justicia. En este caso la justicia es fundamental y básicamente la justicia, según la entiendo acá, siguiendo a una autora española que se llama Adela Cortina, es básicamente que como sociedad no permitamos o no podemos permitir que ninguna persona esté por debajo de su dignidad como persona. Es decir, no podemos permitir sociedades que no generen condiciones, las mínimas, para que cada quien por lo menos esté a la altura de su propia dignidad humana. Si tenemos, por el contrario, sociedades que están creando condiciones para que las personas o un grupo grande de personas esté por debajo de su dignidad como persona, de su dignidad humana, no estamos ante sociedades generadoras de justicia, sino generadoras de injusticia. Y luego estoy pensando en valores como la solidaridad, el diálogo, la disposición al diálogo, el respeto irrestricto a la dignidad humana. Todas las personas son fines por sí mismas y por tanto merecedoras de todo el respeto. Y sobre todo el respeto a las opciones de vida del prójimo, siempre y cuando estas opciones no afecten o no resulten lesivas de la dignidad, por supuesto, de las otras personas. Aquí se aplica aquel dicho de mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de la otra persona. Aquí les traigo una visión alternativa de cómo deberíamos pensar las metas que persigue la sociedad costarricense y toda sociedad en realidad. Usualmente vivimos en sociedades que le dan demasiada importancia al estatus y al poder adquisitivo, al tema económico y a toda la identidad que se genera a partir de lo económico. Es decir, yo valgo más entre más dinero tengo, soy más feliz entre más dinero tengo, lo cual es falso. Me autorrealizo más en cuanto más dinero tengo, lo cual también es falso. Solamente nos damos cuenta que es falso sobre la marcha, lamentablemente. Pero sobre todo porque vivimos en modelos que, como les digo, fomentan ese tipo de pensamiento. La misma
el mismo pensamiento económico dominante nos lleva a pensar que con el crecimiento económico, la productividad, el aumento del PIB, es suficiente para que una sociedad sea, digamos, digna o para que una sociedad alcance bienestar para todas las personas. Hay un autor ya fallecido, un economista, valga decir chileno, que se llamaba Manfred Max Neff, que decía: tenemos que pensar la economía y el modelo en otros términos, ya no concentrado en el crecimiento económico, en el crecimiento del PIB, en la generación de riqueza, sino un sistema que tome en cuenta las necesidades humanas fundamentales. ¿Cuáles son esas necesidades humanas? Decía él. Bueno, obviamente la subsistencia. Si no tenemos comida, no tenemos abrigo, no tenemos acceso a la salud, servicios de salud y demás, obviamente no podemos vivir. La subsistencia, pero también dice él la protección, y aquí entra a jugar no solamente el Estado, sino también la familia, el mercado, el afecto que nos puede dar la familia, las amistades, etcétera, de los seres significativos, el entendimiento, la comprensión de las cosas. Dice él, el ser humano quiere entender por qué pasan las cosas y quiere que ese entendimiento sea efectivo. No quiere que le digan cualquier cosa, sino que realmente sea un entendimiento, una comprensión adecuada. La participación en redes, en actividades, en organizaciones, en proyectos, etc. El ocio, ese tiempo que tenemos para no pensar en las obligaciones laborales y demás, sino en el cual podemos disfrutar, únicamente disfrutar, ya sea leyendo, haciendo actividad en una piscina, lo que a ustedes se les ocurra, el tiempo de ocio. La creación o la creatividad, esa necesidad que tenemos muchas veces de expresarnos, ya sea a través de la escritura, la pintura, el deporte, en fin, lo que cada quien necesite para sentirse creativo y que se está expresando como persona. Y muy importante, la libertad, que ya la he resaltado unos minutos atrás. Entonces, bueno, él habla aquí de que tenemos que tener mucho tino para distinguir los falsos satisfactores de aquellos que son reales. Y aquí voy a hacer un repaso rápido porque ya el tiempo apremia. Él dice, por ejemplo, y aquí les voy a poner unos ejemplos muy rápidos, como en el tema de la necesidad de la subsistencia, por ejemplo. Un falso satisfactor sería el consumo de alimentos ultraprocesados que a la larga comprometen la salud. Uno real sería una alimentación balanceada, sostenible, que promueve la salud a largo plazo. En términos de protección, uno falso sería, por ejemplo, la vigilancia masiva, el control autoritario, dictatorial, que compromete la libertad, versus un sistema de justicia transparente, eficaz, que protege los derechos humanos. En temas de entendimiento, por ejemplo, uno falso sería el adoctrinamiento ideológico que limita el pensamiento crítico versus una educación crítica pluralista que fomenta el entendimiento autónomo de todas las personas. Y ahí, bueno, pueden ver los ejemplos. Ustedes van a tener acceso a esta presentación. Yo la voy a dejar a disposición para que cada quien pueda verla de manera pues más detallada. Ya para cerrar con estas últimas diapositivas, quiero decirles que con la ética y la reflexión por los valores, que es muy importante, no es suficiente,
sino que esta reflexión ética y por los valores tiene que derivar o tiene que traducirse en una acción política y en el caso de ustedes en una acción educativa. En este caso, ¿qué le compete al Estado? Bueno, crear las condiciones mínimas para que cada quien esté o pueda estar por sus propios medios. Por supuesto, hay una combinación entre oportunidades y el esfuerzo de cada quien, como mínimo a la altura de su dignidad humana o por encima de ella. Nadie por debajo, como se los he dicho. Entonces, al Estado, a la acción estatal y gubernamental, le compete generar justicia, entendida en los términos que he expuesto, y también políticas de inclusión social, es decir, de oportunidades vitales para todas las personas. Esto implica, en lo más inmediato, contrarrestar la desigualdad económica, pero sobre todo la exclusión social, es decir, generar oportunidades educativas, empleo, que haya empleo, y el empleo que haya sea de calidad y que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos. Luego, y aquí también no entra solamente el Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y el Judicial, que los entramados legales y los sistemas judiciales sean realmente garantes de equidad, de justicia, que la justicia sea pronta, cumplida, que esté a la disposición de todas las personas, entre otras cosas. Y algo muy importante que nos compete a todos ahora que estamos en la Semana de la Ética y los Valores a nivel de todas las instituciones públicas de Costa Rica, es garantizar que todas las instituciones existentes, sin excepción, sean responsables, probas, transparentes, eficaces y sobre todo que sean capaces de cumplir los fines para los cuales fueron creadas. Si una institución pública no logra alcanzar esos fines, algo está haciendo muy mal o simple y sencillamente no debería existir. En términos de políticas en materia educativa, yo sé que algunas de estas cosas ustedes ya las están haciendo, algunas ya las están proponiendo, pero no está de más exponerlas porque yo sé que no todas están en práctica. Uno que me parece fundamental es generar programas educativos en materia de educación en ética y valores desde la temprana infancia, desde lo más temprano que se pueda. Y cuando digo ética y valores no me refiero a cualquier ética y cualquier valores, tienen que ser ética y valores, ojalá laicos, en el sentido de que sean compartidos potencialmente por toda la población y no solamente por un sector de la población, que enfatice valores como la justicia, la solidaridad, la honestidad, la cooperación, etc. El fortalecimiento de la educación cívica, entendida aquí no como educación patriotera en términos de los símbolos nacionales, el amor por la patria, etc., lo cual está muy bien, pero que no es lo que yo estoy tratando de comunicar aquí, sino más bien me refiero a ética para la ciudadanía o ética ciudadana. Esa ética que, más allá del amor que yo puedo tener por la patria, por los símbolos patrios, es la ética, como dirían los griegos, que busca incentivar la implicación de las personas en la cosa pública, en el sentido más amplio posible. Crear la conciencia de que lo que nos pasa como sociedad tiene que ver con todos y todas. Y que todos y todas, en la medida que estamos afectados por lo que pasa a nivel público, tenemos que tratar de incidir por distintas vías. Aquí no estoy hablando de meterse en política, no, por distintas vías, puede ser desde la sociedad civil, a través de la implicación en organizaciones comunales, lo que a ustedes se les ocurra. Tenemos una cuota de responsabilidad por lo que nos pasa a todos y todas. Entonces es una conciencia ciudadana
es una responsabilización o corresponsabilización de todas las personas, en tanto ciudadanas, para tratar de generar sociedades más inclusivas, más justas, más favorables para la autorrealización de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y lo último, generar programas o reforzar los programas de resolución alternativa de conflictos y cultura de paz. Eso quiere decir que serían programas que incentiven el diálogo, la comunicación, la convivencia, el reconocimiento de los distintos, porque recuerden que vivimos en sociedades pluralistas, en los cuales hay una gran diversidad de modos de vida, de culturas, en fin, una gran diversidad, y eso genera un gran reto. Hay una gran riqueza en la diversidad, pero también genera un gran reto para la convivencia. Y solamente podemos convivir de manera adecuada en sociedades diversas cuando nos comunicamos desde el respeto por la otra persona, por la opción de vida de la otra persona, por el estilo de vida de la otra persona, y siempre y cuando logremos establecer diálogos que sean francos, en los cuales podamos mirarnos a los ojos sabiendo que nos estamos respetando a pesar de nuestras diferencias. Entonces, para cerrar, vuelvo a las preguntas. ¿Cuánto de la violencia y la inseguridad que se vive en Costa Rica puede asociarse a un problema de valores? Bueno, bastante, pero en los términos que lo he planteado. No basta con una reflexión por la ética, por los valores, por estar diciendo que lo que tenemos es una crisis de valores o que faltan valores. No, hace falta una reflexión ética sobre el tipo de sociedad en el que estamos viviendo, y a partir de esa reflexión hace falta generar propuestas para generar una nueva sociedad, si se quiere, una nueva cultura. Y eso requiere de políticas públicas, eso requiere de participación política en el sentido más amplio. No estoy hablando aquí de política electoral, estoy hablando de implicación en la cosa pública, y en eso todos y todas tenemos una cuota de responsabilidad muy, muy importante. Y la segunda pregunta, ¿cuánto pueden contribuir los valores inspirados en principios y criterios éticos a paliar o disminuir la violencia y la inseguridad en Costa Rica? Bueno, como lo hemos visto, puede, de nuevo, volviendo a lo que he dicho, puede ayudar mucho, siempre y cuando no nos quedemos en un lamento, simplemente diciendo que lo que teníamos antes era mejor, la sociedad que teníamos antes era mejor, faltan valores, tenemos una crisis de valores. Hasta cierto punto sí, pero hace falta la parte propositiva. Y para la parte propositiva no es suficiente con el lamento, sino que tenemos que arrollarnos las mangas y pasar a la acción en políticas públicas, en educación, en nuestras familias, en nuestros barrios. Comprometernos con esta reflexión ética transformadora de las metas culturales y de los medios que se promueven para alcanzar esas metas. Básicamente, eso sería. Muchísimas gracias y los dejo con la compañera Silvia para que pues pase a leer las consultas, los comentarios y tener un tiempito aquí para responderlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrei. En este momento le vamos a dar el pase a mi compañera Tatiana Marín Corrales para que nos externe comentarios o preguntas que hayan estado en el chat. Muy buenos días. Únicamente tenemos un comentario de la compañera Mayra Navarro que nos indica: estoy muy preocupada por tantas situaciones que vivimos día a día en la escuela y me pregunto
Se puede hacer charlas con personas capacitadas para los niños, padres y maestros, porque estos problemas se presentan en el hogar y se extienden a la institución, pero es necesario buscar soluciones en forma conjunta y sobre todo del lugar de los hechos, no de un escritorio. Muchas gracias a doña Mayra por su comentario. Doña Mayra, le indico también que desde el ministerio le vamos a dar los contactos, ¿verdad? De las dependencias administrativas del MEP que le pueden ayudar también con este tema. Y no sé si el compañero Andrei tiene algún comentario con respecto a lo que nos indica doña Mayra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, efectivamente es una pregunta más interna, porque de alguna manera ya están solicitando apoyo para que se den ese tipo de charlas en los sitios de trabajo, digamos, más concretos de cada quien. Pero a priori, sin conocer la realidad institucional del MEP, yo diría que sí, no solo se puede, sino que es deseable. Es deseable que lo reciban tanto estudiantes, cuando yo propongo que por ejemplo, se hagan o se refuercen en caso de que ya existan los programas educativos en materia de ética, en materia de educación ciudadana y sobre todo de resolución pacífica de conflictos y cultura de paz. Esto estoy pensando en estudiantes en prácticamente todos los niveles, entre más temprano mejor, pero también, por supuesto, estoy pensando en el cuerpo docente, porque nada ganamos con, o sea, ¿quién educa al que educa finalmente? Todos los educadores, y yo me incluyo, tenemos que estarnos capacitando constantemente para poder llevar los mejores contenidos, la mejor educación a las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, jóvenes, niños, niñas. Entonces, estas capacitaciones a las que se refiere la compañera Mayra, sí, efectivamente deberían llevarse a los centros educativos con personas expertas, que las hay, no solamente en el MEP, sino también en las universidades públicas y en otras instituciones. Por ejemplo, en el viceministerio de Paz, tiene que haber gente especialista, las personas que están en los centros cívicos, por ejemplo, en las distintas comunidades, que hay centros cívicos muy buenos en distintas comunidades que están subutilizados, con instalaciones subutilizadas, no se están aprovechando. Ahí se pueden llevar jóvenes, niños, niñas de las comunidades a capacitarse en esos lugares, pero también personal docente a nivel cantonal, distrital o como se organiza regionalmente el MEP. Entonces, de nuevo, no solo se puede, sino que es deseable. Y ahí, pues obviamente, yo les hago la excitativa de que también recurran a las personas de las universidades públicas, de todas las universidades públicas, en donde hay gente que puede pues implicarse en este tipo de proyectos, incluso de manera más formal a través de convenios entre unidades de las instituciones. Algo que quiero decir, aprovechando que no hay más consultas, es que Don Andrei, tengo acá otra, perdón, disculpe. Tengo un comentario y otra consulta. Adelante, entonces. No sé si le indico o continúa usted. No, indique, me iba nada más a referirme a algo, aprovechando que no había más preguntas, pero ya que las hay, mejor. La compañera Carla Ballestero nos indica, me encantó la frase, ética sin libertad no es ética. Y tenemos otra consulta de la compañera Silvia que nos dice, ¿cómo puede el MEP avanzar en la enseñanza de manejo de emociones desde la primera infancia? Tolerancia, comunicación asertiva, sin que se diga que no hay espacio por la cantidad de materias que se imparten y no alcanza el tiempo lectivo. Realizar círculos de paz que ayuden a enseñar, a expresarse y conversar sobre las emociones.
Y otra compañera o compañero que dice anónimo, dice, realmente, y como lo mencionó don Andrei, lo más urgente es comprometernos a poner en práctica los valores fundamentales de convivencia que nos lleven a una vida plena y realizada a nivel personal y social. Estas serían las consultitas que vamos a, por tiempo, que vamos a poder contestar. Cualquier otra consultita que tengan, pueden hacérnosla llegar al correo de la Comisión de Ética y Valores y con gusto posterior se les van a contestar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto al primer comentario, sí, efectivamente, por definición, si no hay libertad, no hay ética. Es decir, una persona que le obligan a comportarse de cierta manera no está actuando de manera ética, sino que está actuando por miedo. La ética requiere de la convicción. El problema de cuando uno actúa por miedo es que en el momento en que el ojo vigilante deja de estar puesto sobre uno deja de tener miedo y deja de comportarse de esa manera como se supone debería comportarse. En cambio, la ética funciona más allá como el dicho, si se me permite, el que es perico donde quieras verde. Es decir, si se actúa por convicción a partir de unos ciertos valores, sobre todo un tipo de comportamiento asociado a esos valores, uno no necesita que lo estén vigilando ni que lo estén coercionando para comportarse de esa manera, sino que por propia cuenta, por voluntad, actúa de esa manera. Por ahí escuché otra frase alguna vez que decía, si uno actúa por miedo al castigo, no es bueno, es obediente. En este caso sería no es ético, sino obediente, que es muy distinto. Pero a la menor oportunidad que uno tenga de comportarse distinto, como les digo, cuando ya no lo están viendo, cuando la ley, o cuando uno vea que la ley no va a entrar o crea que fácilmente puede burlar la ley, pues deja de comportarse de manera adecuada. La ética nos llama más bien a hacerlo siempre porque sale de adentro, de una convicción personal, y por eso requiere de la libertad de cada quien. En cuanto a la segunda consulta, pues yo no podría referirme con amplios detalles porque yo no soy ni pedagogo ni tampoco curriculista, es decir, no sé, ni tampoco hago las mallas curriculares de ninguna, digamos, de ninguna carrera, ni tampoco mucho menos del MEP, en ninguno de esos niveles. Así que la cuestión del espacio no la conozco, pero sí puedo indicar lo siguiente, dos consideraciones que me parecen muy importantes. ¿Por qué algo tan importante, por qué materias tan importantes como la ética, la educación para la vida, que finalmente esa es la ética, la educación para la paz, la educación en emociones, que tiene que ver tanto con ética como con paz, las excluimos o las dejamos relegadas apenas en un rinconcito de lo que enseñamos, cuando se suponen los aspectos más importantes de una vida, de una existencia? La convivencia, la paz, las emociones, la ética, son lo más fundamental que tenemos los seres humanos porque no podemos desprendernos de eso y lo necesitamos para todo. No podemos quitarnos nuestras emociones para aprender matemáticas, para aprender ciencias, para aprender español. Ciertamente no lo podemos hacer tampoco a la hora de discutir, mucho menos a la hora de discutir. Entonces, ¿por qué un aspecto tan importante de la vida humana, y que lo sabemos porque lo sabemos, que es así de importante, no le damos la importancia que requiere? Incluso está por encima de todas las materias existentes. Esa es la primera consideración. Entonces hay que abrirle un lugar, y no cualquier lugar, un lugar protagónico, ojalá.
Y la segunda consideración, estoy recordando aquí a un profesor de ética, dice que hay un error de pensar que la ética es solamente o debe ser solamente una materia, cuando la ética se puede incorporar en todas las materias, un componente de ética. Entonces él ponía un ejemplo, por ejemplo, muy concreto, que decía, a la hora de enseñar matemáticas, cuando se enseña matemáticas usualmente se hace una contextualización del problema que se está enseñando. Dice, ¿por qué cuando ponemos problemas matemáticos no utilizamos ejemplos que tengan que ver con ética? Por ejemplo, de distribución justa de recursos en un aula, en un grupo. Y al cerrar el problema, no solo reflexionamos sobre la matemática en sentido estricto, sino también sobre la consideración ética que estaba detrás de ese problema matemático que pusimos. Porque a la hora de enseñar literatura, ciertos libros, a la hora de, por ejemplo, comentar Cocorí, El Principito, etcétera, no planteamos también un componente ético importante detrás de las reflexiones que usualmente detonamos a raíz de esas lecturas, por ejemplo. Entonces, él nos invitaba a ser creativos en ese sentido, de tratar de incorporar transversalmente la reflexión ética a todas las materias existentes. Esto, de alguna manera, podría solucionar el problema de la estrechez curricular que existe en la actualidad, en caso de que no se le pueda dar el protagonismo que yo mencionaba hace un par de minutos. Creo que esa podría ser una buena vía, pero habría que ser, uno, que quienes diseñen los programas tengan esa creatividad para incorporar transversalmente la ética, y que también los docentes y las docentes tengan la formación, las competencias y la creatividad suficiente también para poder desarrollarlo de la mejor manera posible. Eso es básicamente lo que yo podría responder. Ya ahí les quedará a ustedes la tarea de ver cómo lo impulsan a lo interno, y también obviamente a nivel de grandes políticas públicas, porque sabemos que una cosa es lo que ustedes pueden pensar como docentes rasos, y otra lo que digan desde las altas autoridades y desde el gobierno de la República, el que sea, el que esté al frente en ese momento. Pero sí es importante darle ese protagonismo, ya sea abriéndole un espacio o bien transversalizándolo en todas las materias ya existentes. Creo que eso sería básicamente. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a don Andrei por los aportes, y a los compañeros por los comentarios y las consultas. Le doy el pase a la compañera Silvia Sainz. Bueno, primero que todo recordarles que el registro de asistencia se encuentra en el chat por aquellos de los que hayan ingresado unos minutitos tarde. Ahí pueden registrarse, por favor. Y nuestro agradecimiento a don Andrei por la charla que muy amablemente nos brindó. De igual manera, agradecerles al IDP, al despacho ministerial por el apoyo brindado, a los enlaces de oficinas centrales y de las regionales que nos han acompañado, y demás personas funcionarias del MEP que han tomado su tiempo para conectarse el día de hoy a ser parte de este evento tan importante. Y sin más que decirles, de esta manera damos por concluida esta actividad, y desearles a todos un excelente día. Muchísimas gracias.